Hermanos, pidiéndote que tú nos hables. Espíritu Santo, háblanos y haz en esta noche lo que tengas que hacer y lo que quieras hacer. Te damos la libertad, Señor, para que te muevas y tú hagas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, hoy en esta noche aquí estamos, Padre. Primeramente dándote gracias por este día. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, por tu protección sobre nosotros, Señor. Gracias, papá. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros trabajos. Gracias, papá. Y hoy en esta noche, Señor, venimos una vez más aquí a tu casa. Una vez más, Padre, aquí al altar, a entregar todo lo que somos. Entregar todo lo que somos, Señor. Aquí estamos buscándote porque queremos más de ti. Queremos conocer más de ti. Queremos, Señor, saber conocerte, saber escuchar tu voz, conocer más, Padre, de la palabra, esa revelación que tú tienes para este tiempo. Lo anhelamos, Señor. Por eso aquí estamos buscándote, Señor. Buscando, Padre. Buscando ese sacerdocio, esa mayordomía que tú nos has dado. Buscándola, Señor. Aquí estamos. ¿Por qué no hoy en esta noche le decimos: yo te busco? Yo te busco. Yo te busco. Con fuego mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Vuelve a decirle: yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Con fuego mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Con fuego mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco.
anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelamos, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Padre, eso venimos hoy en esta noche en tu altar, a decirte, Señor, que te anhelamos, anhelamos más de ti, anhelamos más de ti, más de tu presencia. Aún con lluvia, aún con tempestad, Padre, aún con este clima, aquí estamos buscándote, buscando de ti, buscando de ti, porque te anhelamos, porque te anhelamos, te deseamos, Señor, te necesitamos. Mi alma, Padre, tiene sed de ti, tiene sed de ti. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que todo nuestro ser, Señor. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, porque tenemos hambre y sed de ti, porque te anhelamos conocerte más, anhelamos conocerte más a ti, Señor, más tu corazón. Anhelamos conocerte, porque hoy en esta noche le dices: anhelo conocerte, anhelo conocerte. Más de ti, más de ti. Conocer más tu corazón. Tener esa intimidad más cerca con el Rey. Contigo, Rey, contigo, Rey. Quiero levantar a ti mis manos, A ti, solo a ti. maravilloso Jesús, Milagroso, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. quiero
quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu mi corazón, mi vida. y haz descender tu poder. Y haz en él descender el manto de gracia y de poder. Aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe hoy en esta noche toda la gloria y toda la honra a ti. A ti, oh Rey, a ti, oh Rey, a ti, oh Rey. Jesús, Y en lo que harás, en lo que harás, en lo que tú estás haciendo en este presente, en este tiempo, creo en ti, en
lo que tú estás hablando, Señor, en este tiempo, en lo que hará, en lo que tú estás haciendo, Padre. Creo en ti, creo en ti. Jesús. En lo que tú estás depositando en cada uno de nosotros. Nos paramos, Padre, en la fe, creyendo, 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 creyendo en lo que tú has depositado en nosotros, creyendo en lo que tú estás dando en nosotros. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en el llamado, Padre, que tú estás dando a nuestra vida. Creemos en ti, creemos en ti, creemos en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu poder, en el manto que cubre multitud de pecados. Sí, Señor, por eso te decimos: en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Porque en este tiempo, Padre, tú nos has dado un cántico nuevo para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Y para los que nos rodean se den cuenta que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Dios, el que nos sustenta, el que nos levanta, el que trae sanidad, el que trae perdón, el que trae libertad, libertad, libertad. Un cántico nuevo que sale de nuestro corazón para ti. Un cántico, Padre, que sale de nuestro corazón para ti. Glorioso eres tú, glorioso eres tú. Oh sí, Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, Y en lo que tú estás haciendo en este tiempo. harás en mí. ¿Por qué no en esta noche le dices, creo en ti? Creo en ti, Jesús, Hoy más que nunca. Y en lo que tú estás en lo que dando, harás en lo que tú estás depositando en mí. creo en ti, Jesús, En lo que tú estás hablando en este tiempo. harás en mí. Creo en ti. Creo en ti, Y en las cadenas, Padre, que estás rompiendo en mí para traer esa libertad y alcanzar mi propósito. Sí, Señor. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Padre, creemos lo que tú has estado hablando. Creemos lo que tú has estado enseñando a nuestros corazones y hablándonos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? ¿Puedo mover esto, Memo, para enfrente? ¿O ahí? Ahí. No, mira. Bueno, ¿crees que con esta complexión me puedo salir de cuadro? O sea, para principio de cuentas. Familia, buenas noches. Vamos a continuar y vamos a... Ay, sí, cierto. Vamos a levantar una ofrenda. Si no veo el alfolija. Hoy es el último día que estamos hablando de demonología. Ya no le quiero seguir. Y no porque no, sino no le veo. Ha habido muchos ataques. Muchos más de los que tú crees. Entonces, vamos a empezar con cultura del reino. Y quizás no me entiendas a lo que me refiero, pero cultura del reino habla de las actitudes que tenemos que tener como cristianos. Vamos a empezar a ver cosas muy elementales, pero las cosas que son muy elementales, a veces Dios te da una palabra profética a través de un profeta, a través de un apóstol, y pasan el tiempo y esa palabra no se cumple. No porque Dios no la quiera cumplir, sino porque si nosotros rompemos principios, quebrantamos promesas. Entonces, por lo mismo, para no quebrantar promesas, vamos a estar enseñando cultura del reino. No sé cuántas semanas nos vamos a tardar en verlo, pero se va a poner interesante, porque vamos a hablar de la honra, vamos a hablar del servicio, vamos a hablar del dar, del cómo recibir del cielo, de los privilegios que tengo de ser hijo, pero también de las obligaciones y responsabilidades que tengo para con Dios. Vamos a levantar una ofrenda. Padre, te damos gracias por estas ofrendas, gracias por lo que tú nos provees. Te honramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu provisión en el nombre de Jesús. Amén. Si vas a ofrendar, puedes pasar, por favor. Si vas a, diezmar también, puedes pasar, por favor.
El día de ayer, mi esposa Dios más bien tuvo a bien permitirle cumplir un año más de vida. Y ayer en la mañana, cuando salimos para dejar a mi hija a la escuela, yo le preguntaba a ella qué es lo que siente en el ambiente espiritual. Yo no sé si tú lo sientas, estaba yo platicando con el pastor Jacobo ahorita y él siente exactamente lo mismo. No es que estamos entrando a un nuevo tiempo, es que ya entramos y se siente. He platicado con varios de ustedes y se siente un ambiente distinto para bien. Entonces viene algo del cielo muy fuerte y muy padre. Entonces, por eso queremos enseñar cultura de reino, porque luego una de las cosas que te habla la cultura del reino es que el que es amigo se tiene que saber mostrar amigo. Luego hay gente que se queja de que nadie lo saluda, nadie lo pela, nadie le habla, nadie nada. Y pues tú no pelas a nadie, tú no saludas a nadie, tú no. Entonces, ¿cómo quieres que la gente responda cuando tú no das? Y vamos a estar hablando de ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a entrar por último a demonología. Van a decir que qué bien molesto con este tema, pero este tema para mí es uno de los más pesados en demonología, porque la mayoría de la gente lo vive, lo experimenta y aún así no se da cuenta. Entonces vamos a ir, por favor, y vamos a leer bastante a primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Primer libro de Samuel 28, 3. Vamos a leer un montón ahorita y después de que leamos nos vamos como Jack el Destripador. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, versículo 4. Nos vamos a ir rapidito. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Uno estaba enfrente del otro, es un monte, y en medio de ellos hay un pequeño valle. Pues un ejército de un lado y el otro ejército del otro. Versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Ahorita vemos eso. 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Un hijo de Dios buscando adivinación. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Fíjate cómo este bruto del Saúl sabía de principios bíblicos. Hazme subir. Y ahorita vamos a ver eso. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Y la palabra cortado es como ha matado. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién
te haré venir. Y él respondió: hazme venir a Samuel. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Fíjate lo que dice, que lo vio, Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, 13: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. 14. Y él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces, entendiendo que era Samuel, no dice que era Samuel. O sea, sí te lo quiero dejar en claro porque luego andan diciendo cada aberración. He escuchado a varios enseñar de este texto que, ay, Dios los bendiga. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿si era Samuel o no? Bueno, ahorita vemos. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y la palabra inquietado es la palabra: ¿por qué me has hecho temblar haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 16. Entonces Samuel dijo, otra vez, ¿cómo sabes que era Samuel? ¿Y para qué preguntas a mí si Jehová te ha apartado de ti y es tu enemigo? Y voy a enseñarte 3 palabras proféticas que este demonio le dice a Samuel. Perdón, le dice a Saúl. A ver si las encuentras. Versículo 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. 20. Entonces Saúl cayó en tierra y con gran y cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido. Estos son los últimos días de la vida del rey Saúl. No se sabe si pasaron 30 días, 20 y tantos días antes de su muerte cuando pasa esto. Y aquí Saúl llega a lo último. Se va a enfrentar contra un enemigo. Los filisteos sabían que David ya no estaba con él. Los filisteos le tenían miedo a David, no a Saúl. Eso es muy interesante. Los filisteos no le tenían miedo a Saúl, le tenían miedo a David. Y para ese tiempo David ya tenía un pequeño grupo llamado los valientes de David. Gente amargada, gente frustrada, gente que salió de me voy a colgar de lo que dijo mi esposa, que salió de Lodebar. Gente que estaba ahí en un lugar oscuro, sin palabras, en silencio. Él los saca y los convierte en unos valientes guerreros. Y a ese grupo de gente le tenían miedo, pero a todo el ejército de Israel, porque los comandaba o los dirigía Saúl, no le tenían miedo. Pero Saúl sí les tenía miedo a los filisteos. Estaban uno enfrente del otro ejército y le dio miedo. ¿Por qué le dio miedo?
Fíjate, vamos a empezar por aquí, por el versículo 6. Ahora, quiero aclararte algo. No había voz profética, 28:6. No había voz profética en Israel. Y no había voz profética en Israel porque ¿sabes lo que había hecho Saúl? Saúl se enojó tanto que mató al sumo sacerdote. Mató a sacerdotes después de matar al sumo sacerdote y también mató a varios profetas. Entonces él mismo, Saúl mismo, se encargó de destruir la voz profética sobre Israel. ¿Cómo quería que alguien le dijera lo que podía o no podía hacer cuando el angelito acababa de asesinar a los sacerdotes porque su corazón estaba inclinado para con David? No me quiero meter ahí en un asunto, pero versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por el Urim. ¿Qué era el Urim? Es un tipo como de delantal que tiene las 12 piedras del pueblo de Israel y la doblaban y aventaban 2 piedras. Entonces tú agarrabas y le preguntabas: Señor, ¿puedo ir en contra de mis enemigos? Y el sacerdote metía la mano y lo sacaba. Y si sacaba la piedrita blanca, era así: ve y rómpeles el hocico. Si sacaba la piedrita de otro color, te decía: no, porque te lo van a romper a ti. Yo te lo traduzco, hombre, para que me entiendas. Entonces, ¿cómo quería Saúl consultar a Jehová cuando había matado al sumo sacerdote? Y la única persona que podía portar el Urim era el sumo sacerdote. Él mismo mató la voz profética. Te vas a dar cuenta ahorita de qué te quiero hablar, mejor me espero. Y dice que ni por profetas. Dice que pero Jehová no respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Espíritu de qué? Y la palabra adivinación ahí no es la palabra adivinación. La palabra adivinación dice que tenga espíritu familiar. Otra vez, que tenga espíritu familiar. ¿Qué es un espíritu familiar? Tiene 3 semanas que estamos hablando un poquito acerca del espíritu familiar. El espíritu familiar se avienta todo el tiempo para casarte, para que cuando bajes tantito y te atontes tantito, te pueda atacar. Entonces, ¿cómo se llama este espíritu? Familiar. No es un espíritu de adivinación. Todos los que estuvimos en ocultismo antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador, los que salimos de brujería, etcétera, 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 te hablan de adivinación, te hablan de magia blanca, magia negra, te hablan de satanismo. Son espíritus familiares que te conocen demasiado, demasiado, demasiado bien. Y un espíritu familiar siempre te va a hablar de algo que ya pasó y siempre va a condenar tu futuro. Y te va a traer un remordimiento, un pesar o un dolor por el pasado. Y ahorita te lo sigo explicando. Dice entonces que Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu familiar, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a su criado. Y su criado le respondió: he aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu familiar. ¿Cuál es el espíritu familiar? Es exactamente el espíritu contrario al espíritu profético. Tú me puedes decir que la duda es lo contrario al espíritu profético. No, la duda es lo contrario a tu fe. ¿Sale? Ahora,
Me equivoco menos al tener papel que la tableta. ¿Qué es un espíritu familiar? ¿Cómo se manifiesta un espíritu familiar? La palabra adivinación en el original es la palabra, está bien larguísima esta palabra, es la palabra A y B. AB. Cuando la Biblia te habla de un espíritu de adivinación, te está hablando de un espíritu familiar, pero el espíritu familiar es la palabra AB. ¿Cómo te dije que se llama? Y ahorita vas a ver por qué. Es un juego de sonidos en hebreo que se equivoca o se confunde cuando un niño, de hecho el Señor Jesús dijo Abba, Padre. Cuando un niño en lugar de decirte papá, dice pa. Suena igual, es familiar, suena parecido, suena parecido, parece, pero no es. Entonces, un espíritu de adivinación, un espíritu familiar, parece, pero no es. ¿Sale? Cuando el Señor Jesús entonces dijo Abba, se refiere al Padre. Cuando viene un espíritu de adivinación o un espíritu familiar, va a parecer que es de Dios, pero no es de Dios. Te voy a contar algo que pasó hace unos días. Hace unos días una persona que no se congrega aquí, bendito Dios, se acercó conmigo y me dijo, pastor, Dios me habló. Y me dijo esto. No, pero parece que se metió, te la llevas al centro de rehabilitación. Sí, se metió, no sé qué se metió, pero mal. Y en el momento en que me lo está diciendo el Espíritu Santo literal me dice, yo no le dije nada. Pero estaba tan convencida esta mujer que Dios le había hablado, que si tú la escuchas, hasta textos bíblicos tenía. O sea, ¿qué te quiero decir? Que parecía Dios, parecía que era Dios, pero no era Dios. Sigo. Porque tenemos preguntas y respuestas y vamos a orar un ratito antes de irnos para ya cerrar el tema. He aquí una mujer de Endor que tenía un espíritu familiar y es un espíritu que parece que es del Padre, pero no es del Padre. ¿Sale? Parece, pero no es. ¿A quién se le manifiestan los espíritus familiares? A aquellos que no están escuchando la voz de Dios, que están escuchando la voz de su carne. Esto se me hace muy interesante, porque hay gente que lo que quieren es, o el deseo de su corazón es algo distinto a lo que Dios les ha hablado. Y cuando Dios ya te habló y quieres que te siga hablando, y quieres que te siga hablando, y quieres que te siga hablando, tú endureces tu corazón para poder seguir escuchando esa palabra. Y cuando viene un espíritu de ave, lo escuchas porque sí te están hablando de tu pasado, pero te están corrigiendo conforme a tu carne, conforme al deseo de tu corazón, lo que aparentemente el cielo está hablando. Y tú crees que es Dios, pero es un espíritu de ave. Es un espíritu de adivinación. Seguimos, porque no me quiero atorar mucho en esto. Y porque pensamos en el 7. Dice, esta mujer podía manipular estos espíritus familiares. Saúl, para ir a verla, dice la escritura que se disfrazó, versículo 8. Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. A ver, ¿a qué horas llegaron? No sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de las manifestaciones demoníacas son en la noche. La mayoría. Y la mayoría de la gente dice, pero es que en la noche se pone bien feo. Y en la noche, mira, dice
que oscuridad, dice el libro de Salmos, rodean su trono. O sea, no tiene que ver con la noche, con el día. Dios es Dios de día y Dios de noche. Se disfrazó, dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu familiar y me hagas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ok, la Biblia te dice que hay ángeles que suben y bajan y hay ángeles que bajan y suben, porque si están en esta tierra hay que subir para poder bajar, ¿estás de acuerdo? Pero si te dice que tiene que subir, dice: yo te ruego que me adivines por el espíritu de familiar y me hagas subir. ¿Subir de dónde? Si estás hablando de un plano, que es este, y los ángeles se mueven en este plano. No me puedes decir que de este plano tienes que subir al plano donde tú estás, porque tú estás en este mismo plano. Entonces, cuando aquí te dice, y Saúl, burro del Saúl, le está diciendo, desde ahí te das cuenta, y que me hagas subir. ¿A quién va a subir? ¿A quién va a hacer subir? O sea, ¿quién está allá abajo para hacerlo subir? En el Seol. ¿A quién? A los espíritus inmundos. Fíjate lo que dice: y me hagas subir a quien yo te diga, versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, que ha matado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Y eso no hay bronca, la bronca viene en el versículo 10. Checa lo que dice el versículo 10. Entonces Saúl le juró a una vieja que estaba endemoniada que no le iba a matar. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de ave te espiritualiza las cosas y hace que tú creas que es Dios. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. O sea, el angelito puso a Dios de testigo. ¿Sabes qué es? Fíjate, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová. O sea, puso a Dios, puso al Eterno en medio del pacto que estaba haciendo como testigo. ¿Y qué crees? Que no murió. O sea, le cumplió. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Por qué si podía consultar a Elías? ¿Por qué si podía consultar por qué a fuerzas quiso a Samuel? Porque es un espíritu familiar y Samuel era su amigo. De hecho, si tú lees la escritura, cuando Dios desecha a Saúl y el Espíritu Santo le empieza a hablar a Samuel, le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Samuel cuando yo lo he desechado? A Saúl, perdón, cuando yo lo he desechado. Era su amigo. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y la palabra venir es hazme subir a Samuel. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, ¿quién lo vio? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, 13: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo:
no temas. Quiero que veas que la brujilda esta tiene revelación para saber quién eres. ¿Por qué crees que de repente los chamanes se agarran y dicen, tú te llamas fulano de tal? Sí, es un espíritu familiar. ¿Tú lo viviste, sí o no? Y te dicen cosas de tu pasado. Y te disfrazan un poquito el presente para que sientas que es bueno lo que estás escuchando. Y que te va a ir bien. Por eso Saúl cayó con ella. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Había revelación. El que te diga que un satanista no tiene revelación, los dones son irrevocables, los ocupes para Dios o los ocupes para el diablo, son irrevocables. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, dice Santiago. Entonces, aunque tú lo uses para mal, lo tienes. Pero no tienes un espíritu de Abba, tienes un espíritu de ave. Parece que es de Dios, pero no lo es. Seguimos. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses. La palabra dioses ahí es la palabra, he visto espíritus. ¿Sabes cuántas veces aparece que alguien vio espíritus en la Biblia? 3, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y una de ellas fue esta bruja. Perdón, esa bruja. Es que yo tengo el monitor acá. Y no saben cómo me gusta tener el monitor, me ayuda mucho. Y la mujer respondió a Saúl, he visto espíritus que suben de la tierra. ¿Dónde vivían entonces esos espíritus? Abajo. Entonces no son espíritus, no son seres angelicales, estamos hablando de demonios. Versículo 14. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene. ¿A quién le pidió? ¿Y cómo era Samuel? Un hombre anciano. Espérate. Cubierto de un manto. ¿Sabes quiénes eran los que se cubrían en un manto? Los profetas y los sacerdotes. Entonces esta bruja quiso pensar y quiso darle a entender a Saúl que era Samuel el que le iba a hablar. Aunque no lo creas, voy muy raro. Ya voy hasta acá. Y Saúl, le pregunta cuál es su forma. ¿Ya te das cuenta? ¿Por qué le preguntó cuál es su forma? Porque lo conocía y porque un espíritu familiar se acomoda y se adapta conforme a lo que tú estás buscando para poderte engañar. Un espíritu familiar siempre se acomoda para poderte engañar, para que tú pienses y creas. Dice, cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Nunca dice que era Samuel. La pitonisa le dijo que era Samuel, porque ella pensó que era Samuel, pero no era Samuel. Era un espíritu que venía de arriba, de abajo, perdón, hacia arriba. Si tú te vas al monte de la transfiguración, dice que de repente se le apareció Elías y Moisés a Jesús. Pero dice que de repente. O sea, así de ¡pum! Ahí están. No dice que subían o que bajaban. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Porque se adaptan. Entonces Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo reverencia. La palabra reverencia es la palabra Shalom en el libro de Salmos o Samar
en el Nuevo Testamento. Y la palabra samar en el Nuevo Testamento, o la palabra shalom, es adoración. Este animalito de la creación, rey de Israel, el cual profetizó entre los profetas, agarró y empezó a adorar un demonio. ¿Qué te quiero decir? Que cuando Dios te deja de hablar es porque endureciste tu corazón. Y hay gente que endurece su corazón, y después de que endurece su corazón quiere que forzosamente Dios le hable, y empiezan a invocar o a buscar gente que dicen que son lo que dicen que no son. Hace varios años atrás, hace ya bastantes años atrás, tuvimos la desgracia de invitar a un cuate que supuestamente había muerto y había resucitado. Y el tipo se paraba y no predicaba absolutamente nada. Nada. Testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio. A mí en lo personal se me hace una perdedera de tiempo que me estés compartiendo con testimonios. A mí es lo que dice la Biblia, no lo que Dios hizo con fulano de tal. Para mí. Pero no estoy diciendo que no ocupes un testimonio para ministrar. Aviso. Pero cuando tú agarras testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, equivale a que no tienes Biblia. No tienes que dar. Pero de repente hace llamado y pasan varios de la gente de la iglesia, que yo sé de dónde Dios los sacó, yo sé qué es lo que estaban viviendo, y él empieza a orar por la gente, tal, y les empieza a profetizar. Y cuando empieza a profetizarles, este cuate les empieza a decir de su pasado, y yo los conozco. Yo me quedé así de no manches. ¿Y qué fue? O sea, todo lo que habían vivido se los empezaba a decir, trayendo culpa y condenación. Parecía que era Dios, pero no era Dios. Y en la primera que oró, agarro, no está Katy, pero por preguntarle a Katy y a Carmen, agarro y le digo a Katy, ¿sabes qué, hija? Consígueme un vuelo de avión ya, porque no lo quiero aquí. Este cuate es de Monterrey, le dije, necesito que me lo botes a Monterrey, pero ya, yo ya no lo quiero aquí. Tuve que pararme el siguiente domingo, no sé si te acuerdas, Hugo, Marta, y pedir perdón a la iglesia por permitir que un espíritu de ave ministrara en la iglesia, cuando era mi responsabilidad darme cuenta, pero porque me lo había recomendado un amigo. Por eso Jamín en la pastoral agarró y se acercó conmigo y me dijo, ¿tú qué pruebas a los profetas? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Me lo dijo. Me estás midiendo casi. Sí. Porque yo quiero saber si es un espíritu de ave o un espíritu de ave. Porque es un espíritu de ave y me doy cuenta en ese momento te bajo de púlpito. Porque vas a traer condenación y confusión. Sigo. Este pedazo de alcornoque le adoró al chamuco. Versículo 15. Y Samuel, que no era Samuel, dijo a Saúl, ¿por qué me has hecho temblar haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, este angelito había matado a profetas, había matado sacerdotes y todavía quería que un profeta que estaba muerto, viniera y le diera dirección de lo que tenía que hacer con su vida y con su reinado. Mira, si lo lleváramos este tiempo, no te digo. ¿Para qué te digo mejor? Versículo 16. Checa cómo este demonio empieza a profetizar. Demonio familiar. Chécate esto. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí?
Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. A ver, una verdad a medias. ¿Jehová se había apartado de él? Sí. ¿Lo había desechado? Sí. ¿Era su enemigo? No. Eso es lo que es un espíritu de ave. Te dice una verdad, pero te mete una mentira y tú ni cuenta te das. ¿Sabes? Con el espíritu profético, porque es un espíritu, de hecho es el testimonio de la resurrección de Jesús, según Apocalipsis, pero el espíritu profético que hay sobre varios de la iglesia, el espíritu profético que hay sobre varios de la iglesia, los lleva muchas veces a confundirse y pensar que su vida no sirve para nada, que no están avanzando en alguna época de su vida. Y de la gente que tiene el don profético, si me dicen que estoy mintiendo, el que está mintiendo eres tú. Porque entre bomberos nos vamos a pisar la manguera. El espíritu de ave te empieza a atacar y empieza a atacar el espíritu profético que está en ti y te empieza a decir: no sirves para nada, no vales nada, no vales la pena, y te empieza a transquiversar y te empieza a llevar por lugares en donde no te tendría que llevar. Y tú ni cuenta te das. ¿Qué te quiero decir? A ver, psicólogos, para que me entiendan. Un espíritu de ave te mete a un tiempo de depresión. No molestes. Déjame acabar. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y también es tu enemigo? Y no es cierto. Versículo que sigue. Fíjate porque esto está bien bueno. Segunda profecía, versículo 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Nunca, nunca, nunca Samuel le dijo a Saúl que el reino de Dios se lo estaba entregando a David. Nunca. Un espíritu de ave provoca división en tu familia, en una iglesia, en una organización. Hace muchos años atrás, muchos años atrás, la Pentecostés se divide y sale lo que conocemos como asambleas de Dios, que es una división de la Pentecostés, y se dividen por un espíritu de ave. Y yo sé que se va a subir a Facebook y a YouTube y que alguien me puede tirar popó por lo que acabo de decir. Diría el profeta Jamín: me vale. Hay que estudiar y hay que ver historia para que te des cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Te voy a decir cuándo se quitaba el reino: cuando un rey moría, no antes. Pero bueno, versículo 18, porque la tercera palabra profética que le dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un espíritu de ave? Cuando vienen con Jefsiba y te dice: Jefsiba, lo que estás viviendo ahorita son consecuencias de tus malas decisiones. Tú ya sabes que son consecuencias de tus malas decisiones. ¿Por qué canijos quieres que que un espíritu profético te lo diga? No te lo va a decir. Y si te lo dice, no es un espíritu profético, no es un espíritu de ave, es un espíritu familiar disfrazado de un espíritu de ave. O sea, ¿qué me quiere decir? Te estoy diciendo que si trae condenación a tu vida, no es Dios. Una cosa es corrección y otra cosa es condenación. Cuando Dios corrige, no es lo mismo que cuando Dios condena. Al único que condenó
Ya sabes a quién fue. Versículo 18. Contra 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Dos cosas aquí. Primera, este espíritu de ave, este espíritu de adivinación, este espíritu familiar, agarró y le dijo: te vas a morir mañana. Pasaron 20 y tantos días después y murió. No murió cuando el espíritu le dijo. Y si es un espíritu profético, se tiene que cumplir en la fecha que está diciendo, si no es un espíritu de ave. Le pueden preguntar al pastor Jacobo, le pueden preguntar a Memo. Estuvimos hace un poquito más de un año en Veracruz en una campaña, estuvimos ministrando, y un hombre que tiene una unción y se mueve bajo una unción y Dios lo usa bajo una unción, agarró y le dijo a una familia: van a ser papás. Y yo agarré y le volteé y le dije desde púlpito: a ver, Joto. Y así se lo dije. ¿Sí o no lo dije así? ¿Sí o no, Memo? Dale fecha. Porque si él no pone fecha, no es un espíritu de Abba, es un espíritu de ave el que estaba hablando a través de él. ¿Me estás entendiendo? Este cabezón agarró y le dijo: te va a cargar el payaso, pero te va a cargar el payaso mañana. Y pasaron más de 20 días después de esto cuando él murió. Te lo digo como va, a ver si puedo explicarlo, porque luego un demonio lo maldijo pensando que era una corrección de parte del cielo, y tomó la palabra. Si este cabezón no hubiera hecho eso, todavía hubiera vivido más tiempo. Pero el espíritu que lo maldijo, aún en la maldición que le dio, era una maldición que estaba, ¿cómo te digo?, fuera de tiempo. Mañana Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo. ¿Dónde estaba ese demonio? Abajo. El problema es que Saúl pensó que era Samuel. Tiene un espíritu familiar. Un espíritu familiar siempre sabe cómo pegarte para destruirte. Siempre. Versículo 20. Ahora, fíjate lo que te voy a decir, En el versículo 19 dice que será entregado él. ¿Y quién? Yo te quiero preguntar algo con todo respeto. A ver, Judith, si tú la cajeteas, la riegas, metes la pata, adoras un demonio, le crees a un demonio, te mueves bajo la autoridad de ese demonio, tus hijos, ¿qué culpa tienen de tus babosadas? Pero ¿sabes por qué? Porque este cabezón creyó. Y el día que murió Saúl, murieron sus 3 hijos. Y muriendo Saúl, pasó lo que mi esposa compartía. Quedó uno solo vivo de los descendientes de Saúl. Uno solo. El pobrecito del Mefiboset, que alguien lo dejó caer. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué culpa tienen tus hijos de tus metidas de pata? Por andar haciéndole caso a un espíritu familiar. Y un espíritu familiar sabe cómo atacarte. Y normalmente ataca de la misma forma. ¿A qué es a lo que le tienes más miedo? Muchos que son hijos de Dios le tienen miedo que estén en el cielo y no ven a sus hijos. Y como el espíritu familiar sabe, el espíritu de ave sabe, te empieza a atacar por ahí.
Yo sé que esto está sencillo, pero necesitamos verlo para terminar ya el punto. Suena como Dios, se siente como Dios, pero no es Dios. Otra vez, suena como Dios, parece ser que es de Dios, pero no es Dios. Entonces Saúl cayó a tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. ¿Tuvo qué? Cuando Dios te habla y es una palabra de corrección, ni siendo una palabra de corrección te tiene que dar temor. ¿Sabes por qué? Porque sabes que después de la palabra de corrección, aún su gracia te alcanza. Pero cuando es un espíritu de ave, no hay gracia, hay juicio y condenación. Entonces Saúl cayó a tierra con cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de un demonio que no era Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. No había comido. ¿Sabes cómo es bien fácil que te ataque un espíritu familiar y un espíritu de Abba? Cuando no tienes fuerzas. Te vuelves más vulnerable. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes tú puedes desayunar, comer y cenar, y en la noche resulta que acabas de cenar y el espíritu de ave, de familiar, el espíritu te ataca. Y tú vas a decir, ¿por qué si comí? Sí, pero hay áreas en tu vida que no has cuidado, y por no cuidarlas en esas áreas es en las que eres atacado. Hay áreas débiles en ti en donde Él viene y te ataca. No sé si te has dado cuenta, pero cuando yo invito a alguien a predicar que yo no lo conozco, yo agarro y me le pego. Aún con Jamín, aún con este norte, sur, este, oeste, agarro y me le pego para escuchar lo que están diciendo. Porque en el momento en que yo me doy cuenta que es un espíritu de ave, en ese momento le callo la boca. Porque es mi responsabilidad y mi obligación no permitir que un espíritu de ave, que un espíritu familiar, que un espíritu de adivinación venga y te maldiga. Suena como Dios, pero no es Dios. Ahora, fíjate, estamos en el capítulo 28. ¿En qué capítulo estamos? Fíjate hasta qué capítulo nos vamos a ir para que te des cuenta cuántos capítulos pasaron y cuánto tiempo pasó para que se lo cargara el payaso. Capítulo 31. Capítulo 31, el primer libro de Samuel, capítulo 31, es el último capítulo. Versículo 3. 3. Y arreció la batalla contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Versículo 4. ¿Cómo no vas a tener temor cuando hay guerra y ya te dijeron que en esa guerra te vas a morir? Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre de ella. ¿Qué hizo Saúl? No, que dijo el espíritu malvado que se lo iban a ejecutar. ¿Viste cómo mintió? El espíritu de ave siempre miente. Qué fuerte, ¿no? Me quedan 10 minutos. Tenemos 5 minutos de preguntas. Se vale decir no sé. Y después de eso, oramos por algo. ¿Puedo decir lo que pasó ayer, hija?
por ejemplo, no sé si te ha pasado. Alfredo, ¿puedo decir algo de ti? ¿O ya qué? ¿Ya qué va? Cuando yo conozco a Alfredo, Alfredo llegaba a un lugar y de repente le empezaron a dar ganas de vomitar. De la nada. Y se ponía re mal, tú, porque me tocó verlo y se ponía, ya ves que es moreno, se ponía blanco, tú. ¿Sí o no? Digo. Y me decía, ¿pero por qué es? ¿Pero por qué es? Pues yo creo que llegó a, no llegas a pensar como que te estabas, así como que te faltaba un tornillito. ¿Sabes por qué es? Porque el espíritu profético que está en él sentía cuando se metía donde hay un altar. ¿Estoy mintiendo? Y ya después reaccionaba de, ay, en la torre, pues ya vi que es la Santa Muerte. Ah, que ya vi que es lo de los babalaos. Ya vi que es ¿lo sentías o no? Y ahorita este señor se acerca con alguien que practica eso y le empieza a doler la cabeza y se siente mal. O sea, que sus antenitas de vinil detectan la presencia del enemigo. No, te da risa, pero es en serio. Así en serio. Ayer la hermana Guille me dice que se agarró y se subió a un taxi y que estuvo en el taxi 5 minutos y se bajó y me hablan por teléfono que la pobre estaba temblando y que se sentía mal y que le faltaba, tenía reseca la garganta y que no podía y que se sentía bien mal y ya, ¿cuánto nos tardamos? Bueno, yo creo que se tardaron más en decidirse buscarme que lo que Dios vino, se manifestó y punto. Y yo todavía agarro, yo ya acostado como marrano, eran las 11 y cacho, ahí en mi camita y le digo a mi esposa, vamos, y estábamos platicando porque era el cumpleaños de mi esposa, y agarro, le digo, vamos a entrar a Liberación. Y dice mi esposa, ¿nos vamos a ir, vamos a salir? Dije, no, desde aquí. Y ya le marco, le digo, hermana, podemos, pues sí, pónganme en altavoz y estoy en la calle, no métase porque si le da el patatú se van a espantar. Se metió y ya. Agarro, le digo, ¿tiene agua? Pues pídale a su hija que le dé agua. Le dio agua. ¿Por qué agua? No se pasen. Porque no pueden traspasar el agua. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, en el original dice que el Espíritu de Dios se reflejaba en la faz, en las aguas. Y al reflejarse estaba viendo al Hijo y estaba viendo al Padre. Y se estaba viendo a sí mismo. Estaba viendo el amor, la gracia. Bueno, ¿ya para qué? El chiste es que el agua, los chamucos no pueden traspasar el agua. Nos tardamos 1 minuto. Y la dejó en paz. Pero muchos de nosotros nos tardamos años y no te dejan en paz. No, nunca te van a dejar en paz, pero se van. Y tatarugas y regresan. ¿Sí? Préstale un micrófono, ¿no? Quien diga que no tiene un área vulnerable, pues Es un la mentiroso. Biblia dice que es mentiroso, ¿no? Es mentiroso. Entonces, como todos tenemos áreas vulnerables, esas áreas vulnerables son las que en determinado momento ocupa pues el enemigo para hacernos trastabillar. Y como tú decías en clases pasadas, ¿no? Los cristianos no tendríamos que tener No, ese tipo de un situaciones. verdadero cristiano no es poseír un verdadero, No, pero sí pero puede sí ser, opresión. pero sí puede ser opresionado. Sí Y ahí puede es ser donde opresionado. uno se puede confundir. Y como decíamos también, ¿no? Si tú abres alguna puerta, pues ya. Y aunque no la abres, todos tenemos una debilidad. Todos. Este hombre, Saúl no abrió la puerta, abrió el zaguán. Y luego lo que tú decías hace rato de la psicología y todo eso, lo platicaba ahorita con Miguel, pues es que es un patrón que se va sumando, ¿no? Un estado emocional te lleva a otro y ya se convierte en un problema que los psicólogos ya lo tienen que atender. Pero sí se convierte en un problema emocional porque algo no está. Sí, pero ese problema emocional, si tú lo retienes, Por se eso te vuelve espiritualmente, se vuelve una fortaleza mental. Exacto, se Y vuelve un y problema. al convertirse en una fortaleza mental, hace clic en tu corazón y te llamabas.
Yo creo, y perdóname lo que te voy a... Bueno, no sé, yo es lo que opino, mi opinión muy personal. Yo creo que en este tiempo, y yo lo vivo en el día a día, es cuando más confusión hay en Sí, este sentido. sí. Hay mucha confusión, mucha gente está asistiendo a los lugares que yo menos imaginaba y la gente dice que eso no, esta semana 2, 3 personas me dijeron, es que no existe eso, es que eso es algo normal, es No es parte de una malo. cultura, es parte de una Sí, cultura. Entonces yo creo que en este tiempo, más allá de que tomarlo así como una enseñanza, yo se lo tomo muy en serio porque yo lo veo muy, muy, muy de la mano en este tiempo, en los dos lugares donde yo trabajo, ¿no? Entonces creo que como cristianos sí tenemos que tomar una postura sí. y no hacerlo así como algo Ha- normal. Hablaba de hace rato con el pastor Jacob y estábamos hablando precisamente de lo que se siente que viene. Y te voy a decir algo que se siente que viene. Va a llegar mucha gente problemada. Y me refiero a problemas fuertes, fuertes. Pregúntenle a Marcelo qué se siente que se le enchamuquen gente ahí en el centro de rehabilitación. Y es horrible. Entonces, en serio, va a llegar gente mal. A eso fuimos llamados, Mm, a trabajar con la gente que se siente que está mal. te voy a dar- Pero bueno, Miguel, Eh, no le pases el micrófono a tu hermano, sí, algo que yo quería añadir, por ejemplo, es el discurso. Eh, cómo el discurso, vamos a interpretarlo como la palabra ¿eh? que se va dando, cómo desde casi la mayoría de los conflictos, por ejemplo, vienen desde la información o el discurso Ajá, que brindó el núcleo familiar, en este caso los papás. sí. Sobre todo, a lo mejor se escucha muy misógino, pero sobre todo la madre es la primera que empieza a inyectarle. No es eh, misógino porque desgraciadamente México tiene una situación de matri- matriarcado. No es misógino. Si estarías hablando de España, bueno, allá sí es este patriarcado, pero aquí es matriarcado. Y tan es así que eso se lo debemos gran parte a la cultura por lo que hicieron con el Tepeyac, que hasta en lugar de meternos un santo, nos metieron una virgen. a lo que voy, por ejemplo, es que por pequeñas palabritas hacen que el hijo y después adulto, bueno, de primero niño, joven, adulto, se vuelva ya con problemas bien graves. Por ejemplo, algo que me pasa mucho cuando estoy con una persona frente a frente, interpretando es, no sé. Y de pronto siempre le pregunto, bueno, ¿quién te dijo que no sabías? No me respondas. Y le digo, tuvo que ser alguien, tu primer núcleo familiar. O de pronto cosas como, pues muchos discursos, ¿no? Que vamos viendo al día, que pueden ser lastimosos, pero la primera persona que les dijo eso es la madre, sobre todo el padre, y se empieza a esa situación, se empieza a interiorizar en el ser humano y empieza a crear conflictos bien graves. En este caso, si lo interpretamos como cristianos, son maldiciones Sí, sin darse cuenta de los padres sí. que se las dan a los hijos. Eso de que tú no puedes saber, tú no puedes contestar, tú tienes que ser de esta forma, tú tienes que vivir en este sentido, tú tienes que hacer esto, tú tienes que lograr aquí. Son cargas que se le van dando al niño, en este caso, y después al joven y después al adulto, ¿no? Y después ya no sabe ni para dónde sacarlas. 2 puntos de lo que está diciendo Miguel. Conozco una pastora que ella dice, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y no le meten dinero a la iglesia porque, ¿qué crees? No hay dinero. Pero fíjate lo que te voy a decir, es pastora. Y te dice, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Hablas con la hija y te dice, no hay dinero. Pero ya se casó. Ya vive en otro núcleo familiar, tiene esposo, tiene hijos y te dice, no tengo. Y no hay, y no hay, y no hay, y no hay. Y hablas con la otra y te dice, no hay, no hay, no hay, no hay. O sea, no tienen. Eso es lo primero por los patrones que estaba diciendo. Porque al final del día agarramos, y lo digo en buena onda, marcamos la vida de nuestros hijos. Cuando mi hija iba a nacer, el primero que profetizó que era niña fue Ricky Parris. Todos pensamos que era niño. Es más, se le hizo un estudio y yo le vi su cosita. Y resulta que del último estudio no tenía cosita. Entonces,
De hecho, yo le tuve que pedir perdón a mi hija porque ya hasta apodo tenía de niño. Y antes de que naciera, yo le pedí perdón. Y ahorita ya tiene un apodo como niña, ¿no? Cuando gente se entera, gente que se congregaba aquí, pero que ya no se congrega por la distancia, gente, hermanos que viven en Actopan, cada que hablan con mi esposo, que hablan conmigo, sus hermanos, esta hermana, le dice: ¿y cómo está mi profeta? ¿Y cómo está mi profeta? ¿Y cómo está mi profeta? Porque al final le han profetizado que va a ser profeta. Y de hecho, ¿qué es profeta? Y ha visto cosas que si te cuento te espantas. Es más, hemos ido a ministrar a iglesias y de repente mi hija se aloca y la gente se espanta con ella. De repente. Y un apóstol me dijo un día, tiene poco que estuvo aquí, el último apóstol que vino: ¿cuándo vas a empezar a entrenar a tu hija para que empiece a profetizar? Y yo le dije esto: yo quiero que mi hija sea niña, no ministro. O sea, sí sé que va a ser un ministro. No sé si me estás entendiendo a lo que me refiero. Sé que va a ser un profeta, sí, pero ahorita que viva su etapa, que se divierta, que se caiga, que se levante, que juegue. ¿Por qué? Porque quiero que ame a Dios, no a una congregación. Y eso se lo tengo que enseñar yo, no la iglesia. Entonces tiene que ver con lo que está diciendo Miguel, porque luego ponemos paradigmas en la vida de nuestros hijos que no tendrían que estar. Y les marcamos la vida, que te calles. Y les marcamos la vida. Dáselo a Lugo para que terminemos orando. Porque quiero patear esto. Y es en buen plan. Es en buena onda. Hay gente en la iglesia, de hecho lo platicaba yo hace rato con el pastor Jacobo, hay mucha gente en la iglesia que tiene espíritu de miseria y vive en escasez. No por su forma de pensar, sino por un patrón psicológico que aparentemente les establecieron, pero no es un patrón psicológico, es un espíritu familiar, porque es lo que te tocó vivir. Y perdóname, lo que te tocó vivir es que eres hijo de Dios. Amén. Y por lo menos mi Dios sí me da para comer. Amén. O sea, yo no salgo por la chuleta, yo salgo porque tengo una obligación de mantener a mi familia, pero el que me sostiene y el que sostiene a mi familia es Dios. No un trabajo, no un salario, es Dios. Pero tiene que ver con una mentalidad impuesta o establecida por un espíritu familiar. Yo quiero agregar ¿Ya quemaste y ya tiraste los duendes? Ya. Los duendes vestidos de ranas. Es que se pasó de lanza. No, ya agregando lo que dijo Miguel, justamente lo que él platicaba a mí me sucedió. Entonces, la que fue proyectando y la que fue prácticamente maldiciendo mi vida fue mi propia madre, ¿no? Entonces, yo llego ya a ser padre e inconscientemente tendría yo a repetir el mismo patrón Claro. hasta que mi mente fue renovada a través de la palabra. No, Entonces, tu mente nunca va a ser renovada. bueno, Tu mente fue cambiado, está siendo renovada. Porque el hecho que me digas que ya fue renovada, en esa, ya la regaste. en esa área por lo menos. Y pude darle otra identidad a mis hijos. El hecho de que pues hasta la fecha yo no los he maldecido desde que nacieron, los he denigrado a su persona, les he dicho, los he insultado hasta el día de hoy, 14 años que llevo de ser padre. Me hizo entender que yo como padre tengo una gran autoridad. No hay, y justamente el pastor lo dice, no hay autoridad en los hijos, no hay autoridad más grande que los propios padres, ¿no? Y yo sé la responsabilidad que tengo sobre mis hijos y por eso siempre trato de darles, siempre bendecirlos. Y yo creo que como padres muchas veces, y más siendo cristianos, teniendo la autoridad, el conocimiento y sabiendo que nuestra boca tiene poder, tendemos a maldecirlos. Entonces yo sí creo que sí es cambiar esa actitud, porque además el testimonio más grande que puede encontrarse es el nuestro, porque a fin de cuentas podemos hablar de Dios, pero si en casa realmente no predicamos con el ejemplo, pues no va a pasar nada. Ellos Pásalo son a los Hugo, primeros ya que para. se pierden. Arrancando con lo que dices de que vamos a empezar a orar,
Ajá, dice la palabra en los Salmos que no hay justo desamparado ni su simiente mendigar el pan. He platicado, tenemos muchos amigos pastores y algunos de ellos llorando incluso a mí me han dicho, no es que yo sí he visto justos desamparados y su simiente mendigar el pan. Discutiendo, platicando, discutiendo en el buen sentido de la Sí, palabra. sí. Ajá, llegando a una conclusión, lo que decías al principio. A Jesús mismo el diablo se le presenta o el adversario se le presenta y Jesús vence y la palabra es bien clara, pero a veces no nos damos cuenta, pasamos de largo esa pequeña frase que dice, y le dejó por un tiempo. Los enemigos, los adversarios, los chamucos, los chamucoides, espíritus chocarreros y demás, siempre van a estar presentes en nuestra vida, como dice Hugo de la Cruz, como dice Miguel también, y como dice Marta también. Muchas veces, sobre todo en lo económico y sobre todo en las situaciones emocionales más drásticas, ahí es donde pica más fuerte la situación. Por ejemplo, si vivimos una cierta situación de pobreza, ok, nos deja un rato y empezamos y después, no, es que estás jodido, es que no puedes, es que no tienes billete, no tienes lana, naciste jodido y aquí te tocó vivir, por ejemplo, ¿no? Pero en otros puntos, igual de la misma manera, es cuando pensamos que ya la tenemos bien librada y no cuidamos todas las otras áreas. Insisto, todas, lo mental, lo sexual, lo emocional. Hay enfermedades psiquiátricas más que psicológicas ya muy, muy fuertes que incluso si uno no tiene cuidado, se lo lleva el de al lado, ¿no? Ya, es todo. Oye, ¿ya concluimos qué? Es que antes de que se me vaya, lo que estaba diciendo Hugo, de que ya se me fue. No, es que dijiste algo y iba yo a puntualizarlo, porque voy a dar un ejemplo de Biblia. Ya se me fue. Vas, Miguel. Ya nada más para complementar la palabra, el discurso, Ya. bueno, Sé, espérate. Si no se va a ir, se me va a ir. Hugo habló de una maldición ahorita y estamos hablando de la pobreza y de la miseria. Hay dos cosas por las cuales Dios no te provee. Dos. Porque sirves a Mamón. ¿Sale? Que es el espíritu o el amor al dinero. Ahora, ¿y cómo lo sirves? De estas dos formas. Uno, no diezmando. No se enojen, pero Dios no bendice a ladrones. Y si Dios bendijera a ladrones, y tú eres y si Dios, ¿cómo lo digo para que no se haga feo? Si hay un ladrón y le está yendo bien, imagínate si diezmara, ¿cómo le iba a ir? ¿Sale? Esa es la primera. Y la segunda, hay algo que mata tu diezmo. La deshonra. Por más que diezmes, por más que ofrendes, si tú eres una persona, y eso lo vamos a estar enseñando las siguientes semanas, una persona que no sabe qué es y no tiene principios de honra en su corazón, pero ejemplo, yo puedo diezmar y puedo dar la mitad de lo que gano, pero siéndole infiel a mi esposa, en ese momento mis finanzas se van al bote de la basura. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando apertura. Porque dice la Biblia que al varón, yo me estoy refiriendo como hombre, tus oraciones no suben delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que él mismo atestiguará en contra tuya. Es muy delicado. Por algo que se llama honra. No estoy hablando de fidelidad, no estoy hablando de lealtad, estoy hablando de algo que se llama honra. Y en el cielo, las monedas que hay para canjear, o los cheques que hay, o como le quieras llamar, para poder negociar con el cielo, es la honra y es la fe.
Y tú me vas a decir, entonces, ¿dónde entra el dinero? Tú diezmas y ofrendas por honra y por fe. Ahora sí, Miguel, es que si no se me va a olvidar. Sí, Y ya nos vamos. Ya se me fue a mí. Falta ¿cómo se llama? No, Marcelo. no, nada más para complementar muy simple, el discurso, en este caso lo llamamos programación neurolingüística, puede ser positivo O negativo. o negativo. Y me viene un ejemplo, por ejemplo, con los competidores. Y yo competí muchas veces, o mucho tiempo, pero lo voy a poner desde el otro lado, como entrenador. También coaché a lo que es la selección estatal. De pronto, el discurso interno es, tú lo puedes lograr, pero el discurso todavía más adentro, el discurso profundo, es, no creo que lo puedas lograr. O sea, no se lo decimos con palabras, Pero sí con hechos. sino con acciones a veces. Entonces, hablando, por ejemplo, regresándome al tema con los padres, pues a veces no nada más es decirle al hijo, ay, sí, mijo, tú vas a ser exitoso. No, va a empezar a interiorizar, empezar a reflejar que yo sí quiero que mi hijo sea exitoso. Viene una situación como ejemplo. Hay padres que le tienen envidia a sus hijos. Sí. Y eso ya se refleja en la terapia, por ejemplo. Pero es bien complicado esa Hay situación. pastores que le tienen envidia a sus hijos que son pastores porque sus hijos tienen congregaciones más grandes que las que tienen ellos. Les digo porque estoy viendo un caso ahorita así. Aquí en Hidalgo, es impresionante. Los pastores tienen 50 años en el ministerio y tienen una congregación de 250 personas. El chavo tiene 3 años en el ministerio y tiene casi 500. Y hay una envidia brutal de los padres sobre su hijo, que cómo le hizo. Entonces, gracia. ¿No? Agárralo así porque si no se enojan. Ahí. No, así, bebe. Ah, sí. De aquí para Pa' abajo, abajo. no lo agarres. Ok. Sí. Bueno, ahorita para que te cobren doble. Ahorita que escuchábamos de la y de los legados, Gracias. lo reafirman, ¿no? Le compartía con lo que estoy trabajando ahorita. Ajá. Padres tóxicos, legado disfuncional en la infancia. Un libro. Sí. Y por otra parte, en cuanto a las palabras, hablaba Miguel de la programación neurolingüística. Del 85 al 95% de los actos que tengo hoy en día, en un día, son inconscientes. Del 5 al 15 son conscientes. Pero todos mis actos inconscientes tienen que ver con el pasado. Sí. Y hablaba de debilidades. Mis debilidades están en el inconsciente y están en el pasado. Por eso hay que sanar el pasado renovando nuestra mente con la palabra. Exactamente, porque en la programación entonces viene esa parte de la palabra. Justamente hoy en la sesión con los muchachos hablábamos de eso y retomé porque me nació el domingo, cuando le hablaba de, dígame flaquito. Sí, no te voy a decir nunca flaquito. Te puedo decir hasta la mole si quieres, pero flaquito. Ok. El punto, Te voy a decir no. por qué. No, te voy a decir por qué. No, mejor no. Sí, diga. No. Ahora diga. A ti te digo. No es cierto. El punto es ese, justamente, que si las debilidades están en el inconsciente y yo a cada instante me estoy diciendo que estoy en pobreza, que estoy en miseria, el inconsciente lo recibe y no le importa si es real o es mentira. Y entonces espiritualmente me va a mandar un mensaje y me voy a vivir como miserable. Y vivirme como miserable es provocar que todo sea miseria. Así es. Eso es a lo que la Biblia se refiere como fortalezas mentales. Entonces, si cambio las palabras, voy a cambiar mis creencias, voy a cambiar mis conductas, voy a cambiar cómo me vivo, voy a cambiar mi fe, voy a cambiar mi espíritu y seguiré renovándome en lo que Dios sí ya me dijo. Entonces, por eso es que yo les decía, y muchas veces a las familias les digo, en su visita aprovechenla y díganle a sus hijos cosas que no saben, porque ellos ya saben
que son mediocres, que son buenos para nada, que nunca van a cambiar? ¿Por qué no mejor les dicen otras cosas que ellos no saben y que lo pueden lograr? ¿No? Puedo ser honesto, puedo vivir sin consumo. Y díganle eso. Y desde ahí es un mensaje al inconsciente, es un mensaje a su espíritu que se va a empezar a vivir así. Y al vivirse así, pues se renovará y alcanzará lo que hoy se nos ha dicho. ¿Alguien más? Porque quiero terminar orando. Miren, lo decía yo hace rato y es en serio, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Todos. Hay espíritus familiares que te van a atacar en un tiempo o en otro. Todos. Y el que diga que no, está mintiendo. Porque el pecado es cíclico. Jesús estaba en el cielo, bajó a la tierra y volvió a subir al cielo. Hace un ciclo. El agua hace un ciclo. Entonces el pecado es cíclico y los demonios se mueven de una forma cíclica. Hay temporadas que te dejan en paz. Disfruta esa gloria. Porque cuando te empiezan a atacar, no sé si te ha pasado que pareciera que el infierno, todo el infierno se volteó contra ti y te pegan por todos lados. ¿Por qué? Porque están esperando a que te confíes. Ya no, vamos a orar. Nuestros pensamientos, porque ellos no son omniscientes. Ajá. Entonces ellos no deberían de conocer nuestras debilidades, por así decirlo. Pero ¿cómo ellos? Ellos sí conocen tus debilidades porque tienen todo el tiempo del mundo para estudiarte. O sea, eso no tiene que ver con tus pensamientos. Cuando tú oras, agarras y empiezas a decirle: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que trates con el corazón de Miguel, que tú puedas bendecirle, que tú puedas hablar. Yo mismo le estoy diciendo al diablo, pero cuando yo agarro y empiezo acá, el diablo no sabe, pero sabe que estoy orando. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Mandar dardos de fuego, de pensamientos, para que me entiendas, y de repente estás orando por Miguel y ya tengo hambre. No, espérate, estoy orando por Miguel, y estás orando por Miguel y de repente ya tengo sueño. Sí, me estás entendiendo. O sea, te lleva. Y cuando te das cuenta, te fuiste. Mande. Últimamente cuando estoy llorando o cuando quiero, bueno, cuando tengo así como que esa presencia y quiero hablar con Dios, como que llegan un buen de cosas y me confundo y ya no me concentro en lo que quiero decirle, o se me va el avión, o luego entran ellos, El avión. o así, bien feo, El en serio. avión. Y yo le decía a él, es que no sé qué está pasando porque, o sea, yo tenía como que ya empezaba a tener esa conexión y yo hablaba y lloraba y todo. Y ahorita ya quiero orar o quiero entrar en esa conexión y ya no puedo. Y Sí como que puedes, hay pero algo te que está me costando bloquea. trabajo. Ajá, Y mucho. sí. Cuando te empieza a costar trabajo, deja de hablar Ujú. y empieza a orar acá arriba. Empieza a orar aquí. ¿Por qué? Porque está escuchando lo que estás diciendo. O empieza a adorar. Y no alabar. La gente dice, voy a poner alabanzas. No te ofendas, pero agarras y pones música de él y de aquel y del otro, y no es adoración, es música para tu alma, para que tú descargues tus emociones. No tiene que ver con Dios. Sí, la que tú dijiste ahorita. O sea, si tú la dices, no, es que cómo me llega esa rola. Mijo, no lo tomes a mal, pero esa rola es para que saques tus emociones, no tiene que ver con Dios. Entonces, cuando tú buscas adoración, de verdad adoración, pero de verdad adoración, y te metes en adoración, el diablo se tiene que ir. Porque él habita, tú me vas a decir, en medio de la alabanza de su pueblo. No es cierto. Él habita en medio de la adoración de su pueblo. La palabra ahí no es alabanza, es adoración. Y la adoración no son los cantos más lentitos, ¿eh? Digo.
Vamos a orar. Bastante. Entonces hay que checar hasta el lugar donde adoramos. Adoración e intercesión, pero en tu mente. Eso te va a atacar, pero va a ser menos. Y les voy a decir porque cuesta trabajo. Les digo, y no se enojan. Por falta de hacerlo, por disciplina. Entonces, cuando tú lo empiezas a hacer, ¿te quieres meter con Dios? Va, te voy a dar. Y cuando te empieza a pegar, tú empiezas a menguar. Y Él termina ganando lo que Él quería ganar. Eso es guerra espiritual. Pero bueno, no vamos a hablar de guerra espiritual, vamos a empezar a hablar de principios de reino, porque necesitamos aprender, o más bien reaprender. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos, Señor, todo lo que hemos aprendido en las semanas pasadas. Señor, que cuando se necesiten sea como un tesoro. Que cuando nos tengamos que enfrentar con algún principado, potestad, algún demonio, alguna enfermedad, tú puedas traer de estas enseñanzas a nuestra memoria en tiempo, Padre, lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, tu sangre preciosa nos ha cubierto, tu sangre preciosa nos ha limpiado. Y Señor, sabemos que tú eres el único que nos puede perfeccionar, porque nosotros no somos perfectos. Y aún tú, Señor, te perfeccionas en nuestra debilidad. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que en cada uno de nosotros, Padre, tú seas perfeccionado. Y Padre, con la autoridad que me has dado, el sacerdote de esta casa, Señor, rompemos toda maldición generacional, todo patrón de pensamientos, toda fortaleza mental en el área de la salud, en el nombre de Jesús. En el área financiera, en el nombre de Jesús. Señor, no somos gente pobre, porque tenemos un Dios rico. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en los próximos meses tú puedas demostrar a través de nuestras vidas que tenemos un Dios rico. Y Señor, en el nombre de Jesús, tú traes libertad financiera, trae libertad emocional, trae libertad espiritual. No solamente a los que estamos aquí, sino a todos los que nos congregamos aquí y a los que puedan llegar a este lugar. Señor, en el nombre precioso de Jesús, trae libertad en todas las áreas. Y Señor, ayúdanos a ser fieles para adorarte a ti y no a Mamón. Para ser fieles para contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, que todo lo que esté impidiendo que nosotros podamos crecer en las áreas que tú has mandado que crezcamos, te pedimos que tú traigas revelación a nuestros corazones y a nuestras mentes para poder saber y entender qué es lo que tenemos que cambiar y cómo lo tenemos que cambiar, en el precioso nombre de Jesús. Y Padre, que en esta noche, mientras nuestros cuerpos descansan, nuestra alma esté siendo cambiada y transformada y renovada. Nuestro espíritu esté en comunión contigo y nuestro cuerpo esté descansando y siendo sanado, Padre, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Perdón por la hora, no fue con intención, nos extendimos más de lo normal. Antes nos íbamos a las 12, pero antes